eres normal. Y lo sabes. No importa cuánto intentes encajar, cuántas veces te repitas que eres como los demás. En el fondo, hay algo en ti que se sale de lo común. Un pensamiento, una imagen, un deseo que si los demás descubrieran te mirarían con otros ojos. ¿Te suena? No te preocupes, no eres el único. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido un cúmulo de secretos oscuros, de atracciones inexplicables, de deseos que la moral etiqueta como extraños, aberrantes o incluso inaceptables, pero la pregunta real no es qué es lo normal y qué no. La pregunta real es ¿por qué nos gusta lo extraño? Filias, un término que muchos desconocen, pero que todos, absolutamente todos, llevamos dentro de alguna manera. Porque aunque la sociedad trate de ponernos en una caja, la realidad es que nuestros impulsos no siguen reglas. Nuestra mente es un laberinto lleno de caminos sin salida, de puertas cerradas que nos aterra abrir. Pero, ¿y si te dijera que lo que crees raro en realidad es más común de lo que piensas? ¿Que esos deseos que te asustan forman parte de la naturaleza humana? Vamos a descubrirlo. El cerebro humano es un caos, un desordenado sistema de impulsos, recuerdos y asociaciones que han evolucionado durante millones de años. Y en ese caos se esconden las razones por las que lo prohibido nos atrae, por las que ciertos estímulos desencadenan placer en lugar de rechazo, por las que lo que debería dar miedo nos excita. ¿Por qué nos gusta lo que no deberíamos desear? Porque hay personas que sienten fascinación por lo grotesco, lo doloroso, lo tabú. No te engañes, no estás tan lejos de ellas como crees. Si alguna vez has sentido placer al ver una escena perturbadora en una película, si has sentido adrenalina en una situación de peligro, si alguna vez te ha gustado algo que sabes que no deberías, entonces ya formas parte de esto. El cerebro recompensa la transgresión. Es un mecanismo evolutivo. Cuando cruzamos límites, cuando rompemos reglas, se activa la dopamina, la misma sustancia que nos hace sentir bien cuando conseguimos una meta, cuando ganamos un juego o cuando nos enamoramos. Lo prohibido genera expectativa, y la expectativa es el motor del placer. Es por eso que las filias existen. Porque el ser humano no solo busca placer, sino que lo encuentra en los lugares más inesperados, lugares que a veces nos aterra explorar. Hablemos claro. No todas las filias son iguales. Algunas son inofensivas, otras rozan lo peligroso. Hay personas que sienten atracción por lo desconocido, por el riesgo, por la autoridad, por la humillación, por el dolor, por lo inerte. Algunas pueden explicarse desde la psicología, otras siguen siendo un misterio, pero todas tienen algo en común. Desafían lo que se considera normal. ¿Qué es la normalidad después de todo? ¿Quién decide qué está bien y qué no? La respuesta es la sociedad, una construcción artificial que cambia con el tiempo. Lo que antes era impensable, hoy es aceptado. Lo que hoy es tabú, mañana podría ser una moda. Y en medio de todo, tú, tu mente, tus deseos, tus impulsos, luchando entre lo que quieres y lo que se supone que debes querer. Te haré una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has sentido atraído por algo que no puedes explicar? Tal vez ni siquiera has querido pensarlo demasiado, porque la sola idea te incomoda. Pero la realidad es esta. Lo extraño nos atrae porque nos hace sentir algo real, algo intenso, algo que escapa a la monotonía de lo cotidiano. Y es ahí donde entra la gran paradoja. Nos pasamos la vida fingiendo ser normales, ocultando lo que realmente nos excita, lo que realmente nos fascina. Pero en la sombra, en la intimidad, nos sumergimos en nuestros propios laberintos mentales. Buscamos en lo prohibido, en lo insólito, en lo que nadie admitiría en voz alta. ¿Por qué?
Porque lo extraño es una forma de escapar. Porque la mente humana no está hecha para la rutina, para la previsibilidad. Necesita estímulos, necesita novedad, necesita adrenalina. Y a veces, la única forma de encontrarlo es explorando los límites de lo que consideramos aceptable. Pero aquí viene la parte más inquietante. Si la atracción por lo extraño es tan natural, ¿por qué nos da miedo admitirlo? ¿Por qué escondemos nuestros deseos incluso de nosotros mismos? La respuesta es simple: miedo. Miedo a ser juzgados, miedo a ser rechazados, miedo a darnos cuenta de que tal vez, solo tal vez, no somos tan normales como nos gustaría creer. Y sin embargo, la realidad es esta: la normalidad no existe. Todos llevamos dentro algo que no queremos que los demás vean. Todos tenemos un lado oscuro, un rincón de la mente donde guardamos lo que nos avergüenza, lo que nos asusta, lo que nos hace sentir vivos. Lo único que nos diferencia es hasta qué punto estamos dispuestos a aceptarlo. Así que dime, ¿tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué pasaría si dejaras de reprimir lo que realmente sientes? Si aceptaras que la línea entre lo normal y lo extraño es más delgada de lo que parece. Piénsalo bien, porque lo que crees que es un secreto oscuro podría ser más común de lo que imaginas. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera rareza no está en lo que deseas, sino en el miedo a admitirlo. Piénsalo. La línea entre lo normal y lo extraño es más delgada de lo que parece. A lo largo de la historia, muchas cosas que hoy consideramos cotidianas fueron vistas como aberraciones en su tiempo. El cine, la música, incluso el amor. Hubo una época en la que ciertos comportamientos eran castigados con la muerte, y hoy son la norma. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre las filias? Nos dice que lo que hoy es tabú, mañana podría ser aceptado, y lo que hoy se esconde en las sombras, mañana podría ser parte de la conversación pública, porque la mente humana no se detiene, evoluciona, cambia, explora. Aquí hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir. La mayoría de nosotros tenemos filias. No se trata de algo reservado para unos pocos raros o desviados. Se trata de una característica esencial de la psique humana. Nuestro cerebro busca lo que le estimula, lo que rompe con la monotonía, lo que desafía lo establecido. Y a veces, lo que nos atrae no tiene explicación lógica. No sigue un patrón claro. No encaja en las normas sociales. Pero hay algo más profundo aquí. No solo nos gustan las cosas extrañas, nos obsesionan. ¿Por qué crees que el cine de terror es un género tan popular? ¿Por qué los asesinatos, los crímenes atroces, las historias de horror real generan millones de visitas? ¿Por qué lo grotesco nos fascina y nos repele al mismo tiempo? No es casualidad. Es nuestra mente tratando de experimentar lo que no podemos permitirnos en la vida real. Es la adrenalina de lo prohibido. Es la necesidad de ir más allá de lo permitido sin enfrentar consecuencias. Y esto nos lleva a otra cuestión crucial. ¿Qué pasa cuando una filia se convierte en una obsesión? Aquí entramos en un terreno peligroso, porque una cosa es sentirse atraído por lo extraño, por lo inusual, por lo que rompe la norma, y otra muy diferente es perder el control sobre ello. Existen casos en los que una filia consume completamente a una persona, la domina, la convierte en una esclava de sus propios impulsos. Y cuando eso sucede, el placer se convierte en prisión. Piensa en esto. Lo que comenzó como una curiosidad inocente puede convertirse en una necesidad insaciable. Y cuando algo deja de ser un deseo y se convierte en una compulsión, el resultado es predecible. No hay vuelta atrás. Aquí es donde la psicología juega un papel clave. No todas las filias son inofensivas. Algunas pueden destruir vidas,
Otras pueden llevar a decisiones irreversibles, porque hay una diferencia entre explorar los límites y cruzar una línea de la que no se puede regresar. Pero hagamos una pausa. No todo es tan dramático. No todas las filias son destructivas. Muchas de ellas forman parte de la identidad de una persona sin generar daño. Algunas incluso pueden ser una fuente de satisfacción, de felicidad, de sentido de pertenencia, porque al final del día, ¿quién tiene el derecho de definir qué es normal y qué no? Esta es la paradoja. Nos pasamos la vida tratando de encajar en moldes que ni siquiera entendemos. Queremos ser aceptados, queremos sentirnos parte de algo, queremos evitar el juicio ajeno, pero al mismo tiempo, nuestras mentes buscan constantemente romper esos moldes. Queremos explorar, queremos descubrir hasta dónde podemos llegar, y ahí es donde entramos en conflicto, entre lo que se nos ha enseñado y lo que realmente deseamos, entre lo que se espera de nosotros y lo que en el fondo nos llama. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Qué harás con esto? ¿Seguirás fingiendo que eres completamente normal, que no hay nada en tu mente que desafíe las reglas? ¿Seguirás negando que lo extraño te atrae, que lo prohibido te seduce, que lo inusual te despierta una emoción que no puedes explicar? Tal vez, solo tal vez, te atrevas a aceptar que dentro de ti hay más de lo que quieres admitir. No eres tan diferente de los demás. No eres un caso aislado. La verdadera diferencia está en quién se atreve a mirar dentro de su propia mente y quién prefiere seguir huyendo. El autoengaño es una de las herramientas más poderosas que tiene la mente humana. Nos mentimos a nosotros mismos a diario. Nos decimos que somos normales, que somos como todos los demás, que nuestras sombras no existen. Pero ahí están, en algún rincón de nuestra mente, esperando el momento perfecto para manifestarse. Porque lo curioso de las filias es que muchas veces ni siquiera sabemos que las tenemos, hasta que algo las despierta, un estímulo inesperado, una imagen, un comentario, un recuerdo enterrado en lo más profundo de la infancia, algo que, sin previo aviso, prende una chispa en nuestro cerebro. Y de pronto, sin entender cómo ni por qué, sentimos atracción por algo que jamás habíamos considerado antes. La pregunta es, ¿esto estaba en nosotros desde siempre o fue implantado por la experiencia? La psicología nos dice que la respuesta es compleja. Hay filias que tienen raíces en nuestra infancia, en traumas, en momentos que marcaron nuestra percepción del placer. Otras, en cambio, pueden desarrollarse a lo largo del tiempo, influenciadas por la sociedad, por el arte, por lo que consumimos sin darnos cuenta. Porque aquí está otra verdad incómoda. La cultura moldea nuestros deseos. ¿Crees que tus gustos son realmente tuyos? ¿Crees que tu atracción por ciertas cosas es espontánea, natural? Piénsalo bien. La publicidad, el cine, la literatura, todo está diseñado para implantar ideas en tu cabeza, para despertar en ti deseos que no sabías que tenías, para alimentar fantasías que antes ni siquiera existían en tu mente. Y cuando algo se vuelve recurrente, cuando una idea se instala lo suficiente en el subconsciente, se convierte en parte de ti. Esto explica por qué algunas filias aparecen de repente. Un día eres una persona completamente normal, con gustos comunes, con una vida predecible, y al siguiente descubres que hay algo que te atrae de una manera inexplicable, algo que no puedes controlar, algo que ni siquiera puedes contarle a nadie, y en ese momento tienes dos opciones: aceptarlo o reprimirlo. La mayoría elige la segunda opción, no porque sea lo correcto, sino porque es lo más fácil, porque aceptar lo que realmente somos es aterrador, porque implica cuestionarnos,
implica enfrentarnos a lo que hemos tratado de ocultar. Implica mirar dentro de nuestra mente sin filtros, sin excusas, sin miedo. Pero aquí viene lo más paradójico de todo. Cuanto más reprimimos algo, más fuerte se vuelve. Es un principio básico de la psicología. Lo que negamos, lo que tratamos de borrar, lo que intentamos olvidar, regresa con más fuerza. Se filtra en nuestros pensamientos, se manifiesta en nuestros sueños, encuentra la manera de abrirse paso cuando menos lo esperamos. Porque la mente humana no está hecha para la represión, no está hecha para el silencio, está hecha para explorar, para sentir, para experimentar, y lo que intentamos negar termina convirtiéndose en una obsesión. Pero no se trata solo de atracciones personales. La fascinación por lo extraño es un fenómeno colectivo. Mira a tu alrededor. El auge de lo bizarro, de lo perturbador, de lo grotesco. Historias de asesinos seriales convertidas en documentales de culto. Imágenes que deberían causar repulsión, pero generan curiosidad. Subculturas enteras dedicadas a explorar lo que la sociedad considera inaceptable. ¿Por qué crees que esto sucede? Porque la mente humana está programada para desafiar límites. Cuando algo es tabú, se vuelve más atractivo. Cuando algo es prohibido, se convierte en objeto de deseo. Es la misma lógica que hace que un niño quiera tocar lo que se le dice que no toque. La misma lógica que hace que los libros censurados sean los más buscados. Es un juego peligroso, porque si algo nos ha enseñado la historia, es que lo prohibido no desaparece, solo se esconde, solo se transforma, solo espera el momento adecuado para resurgir con más fuerza. Y aquí estamos, en un mundo que nos dice que hay cosas que no debemos desear, pero que al mismo tiempo nos bombardea con imágenes diseñadas para despertar esos deseos. Nos dicen que debemos ser normales, mientras nos presentan estímulos que desafían lo que significa serlo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Seguir negando que lo extraño nos atrae? ¿Seguir fingiendo que somos diferentes de los demás, cuando en realidad todos estamos hechos del mismo material, de las mismas contradicciones, de los mismos impulsos ocultos? O tal vez, solo tal vez, podríamos aceptar la verdad, que lo raro es parte de lo humano, que lo prohibido siempre ha sido y siempre será un motor de deseo, que las filias no son anomalías, sino pruebas de que la mente humana es mucho más compleja de lo que queremos admitir. La gran pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás ignorando lo que hay en tu interior? ¿Seguirás pretendiendo que tus sombras no existen? ¿O te atreverás a mirar dentro y descubrir que, al final, lo extraño nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo ahí, esperando? Pero hay algo más, algo que aún no hemos mencionado. Lo que más nos asusta de las filias, lo que realmente nos perturba, no es que existan, no es que sean tabú, no es que desafíen la norma, es que, en el fondo, nos hacen darnos cuenta de que no tenemos el control absoluto sobre nuestra propia mente. Piensa en esto. Si realmente fuéramos dueños de nuestros pensamientos, si realmente tuviéramos un control absoluto sobre lo que nos atrae, entonces podríamos elegir. Podríamos decidir con precisión qué nos gusta y qué no. Pero no podemos. No eliges lo que te fascina. No eliges lo que despierta placer en tu cerebro. No eliges lo que, por alguna razón incomprensible, hace que tu corazón se acelere. Es como si fuéramos marionetas de nuestro subconsciente. Como si dentro de nosotros hubiera un mecanismo invisible, moviendo los hilos, llevándonos por caminos que no entendemos. Y aquí está la pregunta final. ¿Hasta qué punto eres realmente libre? Nos gusta pensar que tenemos el control, que nuestras decisiones son racionales,
que todo lo que nos gusta tiene una explicación lógica, pero la verdad es que estamos a merced de nuestro propio cerebro. Estamos atrapados en una red de impulsos, de deseos, de estímulos que nos manipulan sin que nos demos cuenta, y no hay escapatoria. Porque cuanto más intentamos ignorarlo, más fuerte se vuelve. Cuanto más tratamos de reprimirlo, más se filtra en nuestros pensamientos. La verdadera libertad no está en negar lo que somos, sino en comprenderlo, en aceptar que nuestra mente es un caos, que nuestras atracciones no siempre tienen sentido, que lo que nos gusta y lo que nos asusta pueden ser, en realidad, la misma cosa. Y aquí viene la gran ironía. Pasamos la vida ocultando lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace sentir algo real. Y sin embargo, lo que más recordamos, lo que más nos impacta, lo que más nos mueve, siempre es lo extraño. Las historias que más nos atrapan son las que desafían la lógica. Las personas que más nos marcan son aquellas que no encajan en la norma. Los momentos que más nos definen son aquellos en los que nos atrevemos a explorar lo desconocido. Entonces dime, ¿por qué sigues teniendo miedo? ¿Por qué sigues fingiendo que eres alguien que no eres? ¿Por qué sigues negando lo que te hace humano? La normalidad es una ilusión, un concepto artificial, un intento desesperado de la sociedad por ponernos a todos en la misma caja. Pero la mente humana nunca fue diseñada para encajar. Siempre fue diseñada para explorar, para sentir, para descubrir. Así que la próxima vez que algo dentro de ti te diga que no deberías sentir lo que sientes, que no deberías pensar lo que piensas, que no deberías desear lo que deseas, haz una pausa. Pregúntate si realmente es algo malo, o si simplemente es algo que aún no has comprendido del todo. Porque tal vez, solo tal vez, lo extraño no es algo que deba asustarte. Tal vez lo extraño sea la clave para entender quién eres realmente. Y aquí te dejo con la última pregunta. ¿Estás listo para mirar dentro? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con esta frase. Lo extraño también soy yo. Quiero leerte. Quiero saber cuántos de ustedes están dispuestos a aceptar lo que realmente son. Y si este video te hizo pensar, si te hizo cuestionarte, si te hizo sentir algo diferente, entonces suscríbete